Vamos ahora con el repaso a las noticias a las 7:30 con don Guillermo Díaz. Don Guillermo, muy buenos días. Muy buenos días, doña Carmen Carbonell. Tengo que decirles que es una persona que vale para absolutamente todo. Un roto, un descosido, que si de repente se le inunda la casa, arregla la caldera. En fin, don Guillermo ha tenido una madrugada bastante ajetreada, por así decirlo. Plomería, redacción, locución, aquí hacemos de todo. Y además se nos junta todo, don Guillermo, que a veces pasa, que se nos junta todo. En fin. Una de esas mañanas. Estas mañanas, y fíjese, y no son ni las 8. 7:32, 6:32 en las Islas Canarias. Aquí arranca este repaso a las noticias tan ajetreado que hemos tenido hasta ahora, pero que en la medida de lo posible vamos a intentar, como les decimos, poner un poco de sosiego contándoles cómo va el tema de la vivienda, que Pedro Sánchez teje una nueva cortina de humo con la que intenta opacar quizás según qué cosas. Vamos a hablarle de ciertas irregularidades respecto a Óscar Puente y a María Jesús Montero, sobre cómo hay casas oficiales que nos salen muy carísimos, pero también vamos a hablar de Venezuela, de rescates y de qué pasa con Donald Trump y su promesa de intervención en Irán. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Continuamos con la información a esta hora de la mañana contándoles que Pedro Sánchez chocó con Yolanda Díaz por la vivienda en la última propuesta de incentivos fiscales a propietarios para frenar la subida de precios en las renovaciones del alquiler. El PSOE afirmó que no se plantea retirar la medida mientras Sumar defiende forzar una prórroga automática de los contratos actuales. Son 630.000 los contratos que tienen que renovarse en este año 2026, afectando a 1,6 millones de personas. Los socialistas argumentan que cuentan con un informe de la Abogacía del Estado que concluye que sería inconstitucional la prórroga al ser la vivienda una competencia autonómica. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, recordó que el gobierno aplicó esta medida en 8 ocasiones en el año 2020 y fue contundente, reflejando la postura de su partido Sumar. Es una medida que nosotros no compartimos y no vamos a compartir en ningún caso. No se pueden destinar recursos públicos a premiar a aquellos caseros que decidan no subir el precio de los alquileres todavía más, que están en máximos históricos. Hay que utilizar los recursos públicos para aliviar la situación que están viviendo millones de familias trabajadoras en este país. Desde que Yolanda Díaz exigió una remodelación radical del gobierno de Pedro Sánchez, la situó en una posición incómoda frente a sus votantes con el envío de tropas y la excepción al embargo de armas a Israel. Señores, ya lo saben ustedes, hay veces que el gobierno tiene que tirar de esas cortinas de humo para ocultar, pues según qué cosas, como por ejemplo los escándalos de corrupción que rodean a el gobierno de Pedro Sánchez. Pero en este caso yo creo que no es una cortina de humo, sino que directamente es una manta a través de la cual quiere envolver a Yolanda Díaz y arrastrarla con ella, con el tema de la vivienda, ¿no? Se ha juntado en el tema de la vivienda muchas cosas. Para empezar, saben ustedes que estamos ante una crisis de vivienda sin precedentes en nuestro país y viene precedida por una serie de leyes que han llevado a cabo durante todos estos años. Pues al final pasa lo de siempre, que legisla quien no sabe y terminamos con este problema que se empieza a enquistar y lo que hacen es utilizar cierto maquillaje político, cierta propaganda para intentar disimular lo que es un problema de base, con soluciones como lo que ha puesto Pedro Sánchez encima de la mesa, que no termina de contentar a Sumar, concretamente a Yolanda Díaz. Y como les digo, pues es el conjunto de muchas cosas. Saben que hay una ley que obliga a que los contratos duren durante 5 años y después, pues pasado ese tiempo, se puede proceder a hacer un contrato nuevo. Y claro, si echamos 5 años atrás, nos acordamos de esa pandemia, momento en el que muchísimas personas cambiaron de casa porque lo habían pasado muy mal, encerrados de una manera bastante férrea y además ilícita, que lo dijo, ya se declaró, ¿no?, inconstitucional este cierre, esa clausura a la que estuvimos sometidos durante mucho tiempo. Entonces, coincidiendo precisamente con ese 2020, 2021, pues la gente se cambia de casa y ahora es cuando vencen todos esos contratos. Claro, cuando han llevado a cabo políticas motivadas por sectores de izquierdas con mucho desconocimiento, como puede ser, por ejemplo, la célebre plataforma antidesahucios. ¿Se acuerdan ustedes, no?, de Ada Colau, que luego se fue en la flotilla y tal y cual? Pues claro, esta era una de las personas que llevaba la voz cantante a la hora de negociar las cuestiones de la vivienda.
y de esos polvos estos lodos. Y nos encontramos ante este problemón que lleva mucho tiempo Vox detectando, y de hecho hizo un plan específico de vivienda, que se han molestado José María Figaredo y Carlos Hernández Quero en ir explicando en diferentes provincias, y que tienen puntos realmente eficaces y que no son como estas medidas que ha puesto encima de la mesa el gobierno para rebajar presuntamente los alquileres, ese paquete de medidas de Pedro Sánchez, que lo que está haciendo en realidad es comprar las voluntades de sus socios, de Sumar, porque existe una división profunda entre estos dos partidos, que son los que realmente hace que sigamos a día de hoy con Pedro Sánchez en la Moncloa. Sumar sigue con esas propuestas contrapuestas, con un rechazo específico a la medida que ha puesto el PSOE, diciendo algo así como que es un plan que supone un regalo a los rentistas, y lo que dicen directamente desde Sumar es que hay que prorrogar automáticamente los contratos de alquiler vigentes, como pasó con la pandemia. Pero ya les digo, es que no solo existen dudas jurídicas, sino que además lo que pasa es que en muchas ocasiones se dedican a legislar quienes no tienen conocimiento, y hay quien dice que esto previsiblemente lo que va a hacer es agravar el problema de la vivienda. Lo que hace falta es realmente remangarse y hacer medidas que sean efectivas, no mero maquillaje. Pero claro, es que la pregunta es la siguiente: ¿les interesa arreglar el problema de la vivienda, o lo que les interesa es mantenerse en el poder y por tanto contentar a los socios dándoles una miguita para que al final sea Pedro Sánchez el que sigue en la Moncloa? Pues es por eso en muchas ocasiones pedimos que cuando haya mandatarios que realmente sean hombres de Estado, que piensen por el bien de España y de sus ciudadanos, que se interesen por la vivienda, que no se interesen por el maquillaje con este tipo de medidas, por contentar, como les digo, a sus socios, que es por eso por lo que estamos hablando de la vivienda hoy, no porque les interese, sino porque lo que tienen que hacer es mantenerse en el poder. María Jesús Montero y Óscar Puente cobran 29.000 euros al año del Congreso para vivienda, aunque residan en casas oficiales. Según informa ABC, la vicepresidenta y el ministro no renunciaron a su condición de diputados electos por Sevilla y Valladolid, respectivamente, por lo que perciben una indemnización mensual de 2.070 euros libres de impuestos. Ambos residen en casas propiedad de patrimonio del Estado, que cubre todos sus gastos, como suministros de gas, electricidad y agua. Montero cobra 124.000 euros al año, de los que 95.000 son su salario como vicepresidenta y 29.000 de la indemnización del Congreso. Puente ingresa 111.000 euros brutos al año, con 80.000 euros como ministro y las dietas del Congreso libres de impuestos. Esta investigación también ha reflejado que el político vallisoletano reside en un lujoso ático donde Hacienda invirtió más de 1 millón de euros para su reforma integral, con una superficie construida de 575 metros cuadrados. Bueno, aquí tenemos que ponerles los puntos sobre las íes a los ministros, pero no solamente a los ministros, sino al sistema en sí. La pregunta es la siguiente: ¿esto ha pasado siempre? ¿Se han dado las circunstancias propicias para que cobren además de vivir en casas oficiales? ¿Y ha pasado con todos los partidos? ¿Por qué no se ha fiscalizado esto? Acuérdense ustedes que hace tiempo nos hicimos eco de lo que había pasado con la casa de Yolanda Díaz, su residencia ministerial, que había sido utilizada, al parecer, por amigos y familiares en la época en la que ella no estaba allí. Que eso, bueno, al fin y al cabo puede ser incluso una irregularidad motivada por las circunstancias, pero ya que estén percibiendo dinero en concepto de dietas para vivienda, residiendo en casas oficiales, es para hacérselo mirar, ¿eh? Es para hacérselo mirar, y sobre todo criticando al sistema que ha permitido esto sin fiscalizar. ¿Cómo es posible que nadie haya alzado la voz? Pues se lo digo muy sencillamente, porque ahora es el caso de Óscar Puente y de María Jesús Montero, pero luego vendrán otros.
O antes han estado otros en ese puesto, que también se lo han llevado crudo. Porque cuando llegan al poder, se piensan que es algo que se les debe. Oye, es que soy ministro, esto me toca. Hay muy pocos políticos honrados que hacen el ejercicio de decir, pues mira, esto no me corresponde. Se reforma. Se cambia la norma que dice que tengo que percibir X dinero al año del Congreso para vivienda, aunque resida en casas oficiales. O incluso aquellos que residen en su propia casa, ¿no? ¿Qué dinero se percibe para ellos? ¿Se tiene que cambiar de residencia? A veces se hace por motivos de seguridad. Lógicamente, en el caso del presidente del gobierno tiene que ser así, ¿no? Tiene que estar en la Moncloa en el sentido de que es un cargo institucional. Pero hay otras ocasiones en las que no. Y ya les digo que no les interesa cambiar el sistema. ¿Por qué? Porque luego vienen otros. O antes han estado otros en ese lugar. En fin, que nos haga clic la cabeza y que nos permita plantearnos este tipo de cuestiones cuando veamos esta información. No solo para los que están, sino para los que vienen detrás. Esto les contamos respecto a esa financiación, cuando menos dudosa, para vivienda, aunque residan en casas oficiales, pero también tenemos que hacer una parte para ver lo que pasa con Venezuela, con la narcodictadura de Maduro, que ahora se ha transformado en la de Delcy Rodríguez, y las conexiones en nuestro país. El detenido de Plus Ultra confesó al director adjunto de Telefónica que Zapatero viajaba a Venezuela en aviones de PDVSA para no dejar rastro. Como revela El Debate, el empresario Julio Martínez explicó a Javier de Paz que José Luis Rodríguez Zapatero viajaba primero a República Dominicana en vuelos comerciales desde España y subía allí a un Falcon de PDVSA operado por militares que aterrizaba directamente en la ciudad de Caracas. El objetivo era pasar totalmente desapercibido sin dejar rastro en sistemas de control aéreo ni listados de pasajeros. Zapatero ha sostenido que viaja a Venezuela unas 20 veces al año, pero la cifra real se aproxima a 60 desplazamientos gracias a este sistema indirecto. Javier de Paz es considerado el hombre de Zapatero en Telefónica desde el año 2008, percibiendo más de 10 millones de euros en retribuciones. La UDEF trabaja en la reconstrucción de los movimientos de Julio Martínez durante el año 2022, analizando transferencias internacionales y operaciones financieras. Bueno, ya saben ustedes que la Audiencia Nacional, bajo el juez Santiago Pedraz, está liderando una investigación conocida como la Operación Bolívar, que investiga desde hace mucho tiempo, pues yo les diría que más de un año, el blanqueo de fondos vinculados a la petrolera estatal venezolana PDVSA y la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela. Y en este proceso estamos conociendo una serie de cuestiones que nos llaman la atención. Están imputadas varias personas por operaciones irregulares con temas relacionados con el petróleo, porque claro, la clave aquí es el petróleo y el dinero que mueve. Y se conocen ciertas conexiones con Suiza, con Estados Unidos y fondos opacos que proceden directamente de PDVSA y del Tesoro venezolano, es decir, directamente de los mandatarios que antes eran afines al régimen de Nicolás Maduro y que ahora están próximos a Delcy Rodríguez. La propia Delcy Rodríguez fue la que abrió la puerta a la privatización de PDVSA tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos. Ella, si no me equivoco, durante mucho tiempo fue ministra de Petróleos y Hidrocarburos, que es uno de los cargos más destacados en un país como Venezuela, que está bendecido precisamente por esas bolsas de crudo. Y de ahí que tenga tanta relación con las petroleras, ¿no? Con esas empresas privadas que querían hacerse con PDVSA, con esa petrolera venezolana. Tenemos que estar muy pendientes de lo que pasa con esos aviones que venían supuestamente auspiciados por el régimen de Nicolás Maduro, con dinero directamente de Venezuela, y esa conexión de Delcy Rodríguez con José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué se sigue alabando la intervención de José Luis Rodríguez Zapatero en según qué foros? ¿Qué intereses tiene? Pues todo esto es lo que se tiene que investigar y sobre todo qué personas han sido beneficiadas por ese dinero
que me da la sensación que ha salido de Venezuela en forma de oro, en forma de maletas. No sabemos bien qué, pero lo que sí que está claro es que la dictadura venezolana durante muchísimo tiempo ha estado expoliando el país, llevándoselo todo. No sabemos con qué destino. Muchos dicen que Suiza, que Estados Unidos. Desde luego lo que está claro es que en el barrio de Salamanca hay muchos empresarios venezolanos cercanos a Nicolás Maduro, con negocios, con contactos políticos al máximo nivel en España, relacionados directamente con José Luis Rodríguez Zapatero, relacionados con petroleras y que, como les digo, se han acabado comprando prácticamente el barrio de Salamanca de Madrid, que tiene mucha fama en el sentido de que es uno de los más caros, ¿no?, más costosos. El barrio de Salamanca o la propia Gran Vía, que hay muchísimos empresarios venezolanos que no sabemos de dónde han sacado tantísimo dinero, cómo es posible que el régimen de Nicolás Maduro les dejara salir y qué tipo de contactos y qué tipo de negocios mantienen aún con esa narcodictadura, la de Venezuela. Porque todo esto ocurre mientras que los venezolanos siguen clamando y reclamando esa libertad que tan necesaria es para ellos, a propósito de esa pequeña liberación de presos que se está haciendo con cuentagotas y de una manera bastante opaca. Escuchen. Los ciudadanos venezolanos perdieron el miedo a exigir la libertad de los presos políticos en la plaza del rectorado de la Universidad Central de Venezuela. Miguel Ángel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios, exigió a Delcy Rodríguez que inicie un proceso de transición democrática, incluyendo el desmantelamiento de los colectivos, la liberación de todos los presos políticos y garantías para las familias. El gobierno asegura haber excarcelado a 116 presos políticos, pero el Foro Penal registra apenas 56 y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos reporta más de 70. Diego Casanova, del comité, describió que apenas 90 familias están durmiendo en carpas frente a los centros de reclusión porque sus seres queridos están dentro. Comité, como familiares, y en mi caso, mi nombre es Diego Casanova, yo soy un expreso político. Mi hermano fue detenido el pasado 28 de julio, después de las protestas del 28 de julio, pero además soy integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos y estamos insistiendo en esto, de modo que nuestro llamado es a ese, a que nos acompañen, a que no nos dejen solos, a que nos movilicemos y a que exijamos con libertad plena para todos los presos políticos en Venezuela. Las cifras del comité presentaron 86 presos políticos con graves condiciones de salud, incluyendo cáncer, problemas renales en celdas de 2 por 2 metros y 26 fallecidos. La oposición venezolana denunció que más de 1.000 reos siguen en las cárceles por oponerse al chavismo, exigiendo la liberación inmediata, completa, incondicional y verificable de todos los presos políticos. Bravo el pueblo venezolano, tan bravo y sobre todo tan férreo a la hora de pedir esa libertad de los presos políticos, sobre todo cuando están sometidos a ese chantaje del que ya les hemos hablado en alguna ocasión, porque directamente desde la narcodictadura, ahora de Delcy Rodríguez, lo que están haciendo es amenazar a familiares y amigos para que al final estos liberados venezolanos, estas personas, no hablen con medios de comunicación, no cuenten cuán durísima están siendo las torturas y cómo han sufrido bajo el régimen de Nicolás Maduro, que, como les digo ahora, yo creo que es el de Delcy Rodríguez. Tendremos que ver si sigue abriendo la puerta a la libertad o no. Pero lo cierto es que la oposición venezolana y ya muchas ONGs son las que hablan que la liberación de presos políticos anunciada por el gobierno de Delcy se está produciendo de forma lenta, de forma opaca, hasta el punto de que pues lo están calificando como de burla, porque lo que está haciendo directamente el régimen es utilizar cada liberación como el mecanismo de presión ante gobiernos extranjeros, los propios opositores, incluso dentro de las negociaciones con diferentes petroleras, porque las excarcelaciones sirven como de gesto unilateral de buena voluntad, como ya les digo, para conseguir esas concesiones a nivel internacional, especialmente después de que interviniera Estados Unidos, con esa presión de Estados Unidos, que es lo que realmente motiva el cambio en Venezuela.
Dice el Ejecutivo chavista que ha excarcelado a 116 personas. Como les digo, la cifra baila entre 41 y 66 personas, 56 personas, perdón. Ya ven ustedes que hay una rebaja significativa de personas liberadas que encima están sometidas a esas medidas cautelares muy restrictivas, a ese chantaje para que no hablen y que por tanto pues no terminen los familiares y amigos que están amenazados llevando a cabo un proceso bastante similar, ¿no? Mientras la ONU y varios países no se involucren directamente en esta liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, no podremos estar tranquilos. Mientras no se pida mayor transparencia en el proceso, no podemos estar tranquilos, porque ya les digo que el gobierno de Nicolás Maduro sigue vigente en la figura de Delcy Rodríguez. Y aunque es verdad que Estados Unidos se ha involucrado de manera clara, sobre todo a través de la figura de Marco Rubio, sobre todo a través de esa intervención directa de Donald Trump, a nivel militar, cazando a Nicolás Maduro, aún queda bastante terreno que recorrer. Nos queda bastante tiempo hasta que veamos una transición transparente, desde luego, y en la que, como les digo, sean liberados los muchísimos presos políticos que siguen bajo la custodia del régimen de Delcy Rodríguez, y que por tanto se termine ese chantaje a todos los familiares y amigos de esas personas que todavía no pueden hablar en libertad en Venezuela. Estados Unidos tiene dos focos abiertos, desde luego, el de Venezuela, el de Irán. Habrá quien diga que también tiene el de Groenlandia, el de Cuba. Bueno, en fin, esos son todavía cuestiones que tiene ahí pendientes, como pasa con Ucrania. Pero en el caso de Venezuela se ha involucrado de una manera clarísima, y en el caso de Irán parece que también. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sugirió a los aliados europeos que se vayan lo antes posible de Irán, advirtiendo que era un gran país hasta que, como él dice, llegaron estos monstruos y se apoderaron de él. El presidente estadounidense dio a entender que un ataque podría ser inminente, animando por segunda vez en un día a los manifestantes iraníes a seguir protestando contra el régimen de los ayatolás. La administración sopesa nuevos ataques a las instalaciones nucleares o los silos de misiles, o incluso ciberataques masivos para castigar el apagón de Internet de la última semana. Estados Unidos cree que esta es la mejor oportunidad de derrocar el régimen de los ayatolás desde la revolución de 1979. Ante esta situación, el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, se reunió en secreto durante el fin de semana con el heredero persa en el exilio Reza Pahlavi para hablar sobre las protestas. Trump, por su parte, anunció aranceles del 25% a todos los países que comercien con Irán con vigencia inmediata, con el foco puesto especialmente en Rusia, India, Turquía y China, que es la mayor importadora de petróleo iraní. Pues ya lo ven, señores, Donald Trump primero habla de aranceles, avisa a los socios de que va a poder intervenir en breve en Irán, y que se vayan porque ya les digo que quizás la acción militar sea inminente, y me parece que esa intervención externa de apoyo al pueblo de Irán en ese combate por la democracia y la libertad es más necesaria que nunca. La acción de Estados Unidos sería oportuna, sería valiosa, porque, como ya les decimos, la masacre de inocentes ha llegado a un punto completamente insostenible. Con ese baile de cifras que ya les digo que se cortaba por cientos o por miles. Se habla de 500, 600, de 1000, de 2000. Hay gente que dice que hay hasta 12.000 personas muertas por la última revuelta. Así que ojalá que Estados Unidos lo entienda así y actúe pues poniendo la máxima presión posible sobre este régimen de los ayatolás, sobre esta teocracia agresiva, asesina, terrorista, criminal. El propio régimen de Irán ha anunciado que hoy va a empezar a ejecutar a esos cabecillas de la revuelta, en lo que ya se ha convertido en la represión más sangrienta de la historia. Y además ha dicho que van a ser ahorcados en plaza pública a todas aquellas personas que se consideren responsables de las protestas, porque el régimen de los ayatolás es así de sangriento, de criminal. Así que esa llamada desde Washington a los iraníes a continuar con las manifestaciones
es importante siempre y cuando haya ese respaldo. Cuando dice Donald Trump que la ayuda está en camino, aunque lo ha hecho sin mayor concreción, a mí me abre una ventana a la esperanza. Porque ya les digo que la masacre de inocentes ha llegado a ese punto insostenible que hace que nos tengamos que replantear muchas cosas. Tirón de orejas de paso, una vez más, a la Unión Europea, que es un actor que a nivel geoestratégico tendría que tener muchísimo más peso y que en el caso de Irán ha estado muy callada, quizás por ciertos intereses. Y a otro tipo de organizaciones como por ejemplo Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos que de repente están muy presentes en temas como por ejemplo lo que ocurre en Gaza, defendiendo a los palestinos, y sin embargo han tardado mucho en denunciar pues la falta de asistencia a todas esas víctimas que están sufriendo la represión. Hay hospitales desbordados por heridos de bala, porque ya ven ustedes que la represión del régimen se hace directamente en la calle, disparando contra los manifestantes. Las protestas están siendo disueltas con armas automáticas. Se tira a matar, y así lo ha dicho el propio régimen de los ayatolás, que no le duelen prendas al reconocer que van a ejecutar a esos cabecillas, como les decimos, y además ahorcándolos en plaza pública. Luego hablan del derecho internacional y de las garantías procesales y la asistencia letrada. Yo creo que esto no es que falte asistencia letrada, sino que realmente estamos en una guerra en la que hay un gobierno represor que lo que está haciendo es matar a su pueblo directamente. Así de claro. Así que ya les digo, más necesaria que nunca esa intervención internacional ante esa masacre de inocentes. En fin, nos acercamos a las 8, las 7 en Canarias. Momento de hacer una brevísima pausa publicitaria y a la vuelta seguimos con más contenidos. Les tenemos que hablar, lógicamente, como no puede ser de otra manera, de esa reunión que han anunciado Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Seguiremos hablando de Venezuela, seguiremos hablando de Irán y alguna que otra cosa que les va a sorprender, sobre todo teniendo en cuenta que cada día lo que nos encontramos en nuestro país es más extraño, y por extraño que parezca, por desgracia, tengo que decirles que teniendo a Pedro Sánchez en la Moncloa nos podemos esperar lo peor de lo peor. En fin, pausa publicitaria y seguimos aquí en Mañanas en Libertad.